Bienvenidos a Cementerio de Voces, donde los ecos del pasado no descansan. Hoy nos adentramos en un lugar donde la realidad se desdibuja. Plainfield, Wisconsin. Una casa solitaria, un hombre callado y secretos enterrados, bajo pieles, huesos y una devoción enfermiza. Este es el caso de Ed Gein, el carnicero de la soledad, el artesano del horror doméstico, el hombre cuyos actos inspiraron a Psicosis, El silencio de los inocentes y Pesadillas reales. No es solo un asesino serial, es un espejo roto de la mente humana. Prepárate, porque en este episodio, las paredes hablan y lo que cuentan nunca te abandonará. La historia de Ed Gein. Edward Theodore Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield y el necrófago de Plainfield, fue un asesino en serie y profanador de tumbas estadounidense. Sus crímenes, cometidos en los alrededores de su ciudad natal, Plainfield, Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en 1957, después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y creado recuerdos con sus huesos y piel. También confesó haber asesinado a 2 mujeres, la tabernera Mary Hogan en 1954 y la ferretera Bernice Worden en 1957. Inicialmente, Gein fue declarado no apto para ser juzgado y recluido en un centro de salud mental. En 1968, se le declaró apto para ser juzgado. Fue declarado culpable del asesinato de Worden, pero se le declaró legalmente demente y, por lo tanto, fue recluido en una institución psiquiátrica. Edward Theodore Gein nació en el condado de La Crosse, Wisconsin, el 27 de agosto de 1906, como el segundo de 2 hijos de George Philip Gein, 1873-1940, y Augusta Wilhelmine Gein, de soltera Lerokee, 1878-1945. El único hermano de Gein era un hermano mayor, llamado Henry. Augusta, fervientemente religiosa y luterana de nombre, predicaba con frecuencia a sus hijos sobre la inmoralidad innata del mundo, los males de la bebida y su creencia de que todas las mujeres eran promiscuas por naturaleza e instrumentos del diablo. Reservaba tiempo todas las tardes para leerles la Biblia, generalmente seleccionando versículos del Antiguo Testamento y el Apocalipsis sobre la muerte, el asesinato y el castigo divino. Gein idolatraba a su madre y con el tiempo se obsesionó con ella. En la ciudad de La Crosse, Wisconsin, el padre de Gein trabajaba como carpintero, curtidor y bombero. También era dueño de una tienda de comestibles local, pero pronto vendió el negocio y abandonó la ciudad con su familia para vivir en una granja de 63 hectáreas en Plainfield, Wisconsin, lugar que se convirtió en su residencia permanente. El padre de Gein también era conocido por ser un alcohólico violento que golpeaba con frecuencia a sus 2 hijos. Esto le causaba un zumbido en los oídos a Ed cuando su padre lo golpeaba en la cabeza. Augusta aprovechó el aislamiento de la granja para alejar a los forastaños que podrían haber influido en sus hijos. Gein dejaba la granja solo para ir a la escuela. Fuera de la escuela, pasaba la mayor parte del tiempo realizando tareas en la granja. Gein era tímido. Sus compañeros y profesores lo recordaban por sus peculiaridades, como una risa aparentemente espontánea, como si riera de sus propios chistes. Augusta castigaba a Gein cada vez que intentaba hacer amigos, según conocidos de la familia. A pesar de su bajo desarrollo social, Gein obtuvo buenos resultados en la escuela, especialmente en lectura. El 1 de abril de 1940, el padre de Gein falleció de insuficiencia cardíaca a los 77 años. Gein y su hermano Henry comenzaron a realizar trabajos esporádicos en el pueblo para ayudar a cubrir sus gastos. En general, la comunidad consideraba a los hermanos personas confiables y honestas. Henry comenzó a salir con una mujer divorciada con 2 hijos y planeaba mudarse con ella, pero le preocupaba el apego de su hermano a su madre y a menudo hablaba mal de ella delante de Gein,
que reaccionaba conmocionado y dolido. El 16 de mayo de 1944, Guin estaba quemando la vegetación seca de la propiedad. El incendio se descontroló, llamando la atención del departamento de bomberos local. Al final del día, una vez extinguido el fuego y retirados los bomberos, Guin reportó la desaparición de Henry. Con linternas y faroles, un grupo de búsqueda encontró a Henry, de 43 años, cuyo cadáver fue encontrado boca abajo. Al parecer, Henry llevaba algo de tiempo muerto y aparentemente la causa de su muerte fue insuficiencia cardíaca, ya que no había sufrido quemaduras ni ninguna otra lesión. El biógrafo Harold Schechter informó que Henry tenía hematomas en la cabeza. La policía descartó la posibilidad de un crimen y el forense del condado declaró oficialmente la asfixia como causa de muerte. Las autoridades aceptaron la teoría del accidente, pero no se realizó ninguna investigación oficial ni autopsia. Con la muerte de Henry, Guin y su madre quedaron solos. Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada poco después de la muerte de Henry, y Guin se dedicó por completo a su cuidado. En algún momento de 1945, según relató más tarde, él y su madre visitaron a un hombre llamado Smith, que vivía cerca, para comprar paja. Según Guin, Augusta presenció a Smith golpeando a un perro. Una mujer que se encontraba en la residencia de los Smith salió y le gritó que se detuviera, pero Smith golpeó al perro hasta matarlo. Augusta quedó profundamente perturbada por esta escena. Sin embargo, lo que la molestó no pareció ser la brutalidad hacia el perro, sino más bien la presencia de la mujer. Augusta le dijo a Guin que la mujer no estaba casada con Smith y por lo tanto no tenía por qué estar ahí, llamándola con enojo la promiscua de Smith. Sufrió un segundo derrame cerebral poco después y su salud empeoró rápidamente. Augusta murió el 29 de diciembre de 1945, a los 67 años. Guin quedó devastado por la muerte de su madre. En palabras de Schechter, había perdido a su único amigo y único amor verdadero, y estaba absolutamente solo en el mundo. Guin conservó la granja y se ganaba la vida con trabajos esporádicos. Selló las habitaciones que usaba su madre, incluyendo el salón de arriba, el de abajo y la sala de estar, dejándolas intactas. Mientras el resto de la casa se volvía cada vez más miserable, estas habitaciones permanecieron impecables. Guin vivió a partir de entonces en una pequeña habitación junto a la cocina. Por aquella época, se interesó por la lectura de revistas pulp y relatos de aventuras, en particular los que involucraban caníbales o atrocidades nazis, en concreto los relacionados con Ilse Koch, acusada de seleccionar prisioneros tatuados para ejecutarlos con el fin de fabricar pantallas de lámparas y otros artículos con sus pieles. En la mañana del 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, de 58 años y dueña de una ferretería en Playfield, desapareció. El camión de la ferretería fue visto salir de la parte trasera del edificio alrededor de las 9:30 am. La tienda tuvo pocos clientes durante todo el día. Algunos residentes de la zona creían que se debía a la temporada de caza de ciervos. El hijo de Worden, el ayudante del sheriff, Frank Worden, entró en la tienda alrededor de las 5 p.m. y encontró la caja registradora abierta y manchas de sangre en el suelo. Frank Worden declaró a los investigadores que la noche anterior a la desaparición de su madre, Guin había estado en la tienda y se esperaba que regresara a la mañana siguiente por un galón de anticongelante. Un comprobante de compra del anticongelante fue el último recibo emitido por Bernice Worden la mañana de su desaparición. Esa noche, Guin fue arrestado en una tienda de comestibles de West Plainfield y el departamento del sheriff del condado de Washura registró la granja de Guin. Un agente del sheriff descubrió el cuerpo decapitado de Worden en un cobertizo de la propiedad de Guin, colgado boca abajo por las piernas, con un travesaño en los tobillos y cuerdas en las muñecas. El torso había sido vestido como un ciervo. Worden había recibido un disparo con un rifle calibre 22, y las mutilaciones se realizaron después de su muerte. Al registrar la casa de Guin, las autoridades descubrieron algo muy macabro: huesos humanos enteros y fragmentos, una papelera hecha de piel humana,
piel humana cubriendo varias sillas, cráneos humanos montados en postes de cama, cráneos femeninos, algunos con la parte superior aserrada, cuencos hechos con cráneos humanos, un corsé hecho con un torso femenino desollado desde los hombros hasta la cintura, leggings hechos con piel de pierna humana, máscaras hechas con piel de cabezas femeninas, la mascarilla facial de Mary Hogan en una bolsa de papel, el cráneo de Mary Hogan en una caja, la cabeza entera de Bernice Worden en un saco de arpillera, el corazón de Bernice Worden en una bolsa de plástico frente a la estufa de Gain, 9 vulvas en una caja de zapatos, el vestido de una niña y las vulvas de 2 mujeres juzgadas tenían unos 15 años, un cinturón hecho con pezones humanos femeninos, 4 narices, un par de labios en el cordón de una persiana, una pantalla de lámpara hecha con la piel de un rostro humano. Todo esto fue fotografiado en el Laboratorio Estatal de Criminalística y luego eliminados de forma decorosa. Al ser interrogado, Gain declaró a los investigadores que, entre 1947 y 1952, había realizado hasta 40 visitas nocturnas a 3 cementerios locales para exhumar cuerpos recién enterrados mientras se encontraba en un estado de aturdimiento. En unas 30 de esas visitas afirmó que salió del aturdimiento estando en el cementerio, dejó la tumba en buen estado y regresó a casa con las manos vacías. En las demás ocasiones, desenterró las tumbas de mujeres de mediana edad recién enterradas que creía que se parecían a su madre y se llevó los cuerpos a casa, donde curtió sus pieles para confeccionar su parafernalia. Gain admitió haber robado 9 tumbas y condujo a los investigadores a sus ubicaciones. Alan Wilimowski del Laboratorio Estatal de Criminalística participó en la apertura de 3 tumbas de prueba identificadas por Gain. Los ataúdes estaban dentro de cajas de madera. Las tablas superiores corrían transversalmente. Las tapas de las cajas estaban aproximadamente a 61 centímetros por debajo de la superficie en suelo arenoso. Gain había robado las tumbas poco después de los funerales, cuando la obra aún no estaba terminada. Las tumbas de prueba fueron exhumadas porque las autoridades no estaban seguras de si Gain, debido a su complexión física delgada, era capaz de excavar una tumba sin ayuda de nadie durante una sola noche. Se encontraron como Gain describió. 2 de los ataúdes estaban vacíos, pero 3 contenía algunos huesos y la palanca de Gain. Y en el último ataúd faltaba la mayor parte del cuerpo, pero Gain había devuelto anillos y algunas partes del cuerpo. Por lo tanto, la confesión de Gain fue ampliamente corroborada. Poco después de la muerte de su madre, Gain comenzó a crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre y literalmente meterse en su piel. Negó haber tenido relaciones sexuales con los cuerpos que exhumó, explicando: olían muy mal. Durante el interrogatorio en el Laboratorio Criminalístico Estatal, Gain también admitió haberle disparado a Mary Hogan, de 51 años, dueña de una taberna, desaparecida desde el 8 de diciembre de 1954, cuya cabeza fue encontrada en su casa, pero luego negó recordar los detalles de su muerte. Un joven de 16 años, cuyos padres eran amigos de Gain y que asistían a partidos de béisbol y películas con él, informó que Gain guardaba cabezas reducidas en su casa, que había descrito como reliquias enviadas por un primo que había servido en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras una investigación policial, se determinó que se trataba de pieles faciales humanas, cuidadosamente peladas de cadáveres y utilizadas por Gain como máscaras. Durante el interrogatorio, el sheriff Archley presuntamente agredió a Gain golpeándole la cabeza y la cara contra una pared de ladrillos. Como resultado, la confesión inicial de Gain fue declarada inadmisible. Schley murió de insuficiencia cardíaca en 1968 a los 43 años, antes del juicio de Gain.
Muchos de los que conocían a Ashley dijeron que estaba traumatizado por el horror de los crímenes de Gain y que esto, junto con el miedo a tener que testificar, especialmente sobre agredir a Gain, causó su muerte. Además de los asesinatos de Hogan y Warden, Gain también fue considerado sospechoso de varios otros casos sin resolver en Wisconsin. En noviembre de 1957, las autoridades confrontaron a Gain con una lista de casos de personas desaparecidas ocurridos entre la muerte de su madre y la de Warden. Sus sospechas se avivaron tras el descubrimiento de los restos de Hogan. Sin embargo, las pruebas de detector de mentiras exoneraron a Gain de cualquier otro asesinato y sus psiquiatras concluyeron que su violencia solo se dirigía a mujeres que se parecían físicamente a su madre. Georgia Jean Weckler desapareció cerca de su casa en Fort Atkinson, Wisconsin, aproximadamente a las 15:30 el 1 de mayo de 1947. Un vecino la llevó a casa desde la escuela primaria en Jefferson y la dejó en el camino que conducía desde la carretera federal 12 a la granja Weckler. Weckler fue vista por última vez deteniéndose para abrir el buzón familiar y sacar una pila de correo. Testigos informaron haber visto un sedán Ford de 1936, oscuro, posiblemente negro, con un foco de plástico gris en las inmediaciones esa tarde. Gain tenía un Ford negro de 1937. Evelyn Grace Hartley desapareció mientras cuidaba a una niña de 20 meses en la casa del profesor Viggo Rasmussen de La Crosse State College, ahora Universidad de Wisconsin-La Crosse, en la noche del 24 de octubre de 1953. Esa noche, su padre Richard llamó a la residencia de los Rasmussen varias veces después de que ella no se presentara como estaba previsto a las 8:30 p.m. No recibió respuesta. Preocupado, condujo a la casa de los Rasmussen para encontrar que las puertas estaban cerradas, las luces y la radio encendidas y objetos esparcidos por toda la casa. Los muebles de la sala de estar habían sido movidos a diferentes lugares, al igual que los libros escolares de Evelyn. Richard encontró sus zapatos en diferentes habitaciones, un zapato arriba y otro abajo. También encontró las gafas rotas de su hija arriba. Richard no encontró a Evelyn en la casa. Después de su arresto, Gain fue interrogado sobre la desaparición de Hartley, pero negó su participación y pasó 2 pruebas de detector de mentiras. La policía no encontró rastros de los restos de Hartley durante una búsqueda en la propiedad de Gain. Además, también se ha vinculado tentativamente a Gain con la desaparición de junio de 1954 de su vecino James Walsh. Walsh y su esposa vivían cerca de Gain, quien realizaba tareas domésticas para la señora Walsh después de que su esposo desapareciera. El 21 de noviembre de 1957, Gain fue procesado por un cargo de asesinato en primer grado en el Tribunal del Condado de Waukesha, donde se declaró inocente por demencia. Se le diagnosticó esquizofrenia y se le declaró mentalmente incompetente, por lo que no era apto para el juicio. Gain fue enviado al Hospital Estatal Central para Criminales Dementes, actualmente Institución Correccional Dodge, un centro de máxima seguridad en Waupun, Wisconsin, y posteriormente trasladado al Instituto de Salud Mental Mendota en Madison, Wisconsin. En 1968, los médicos determinaron que Gain estaba mentalmente capacitado para hablar con su abogado y participar en su defensa. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1968 y duró una semana. Un psiquiatra testificó que Gain le había dicho que desconocía si el asesinato de Warden fue intencional o accidental. Gain también le había contado que mientras examinaba un arma en la tienda de Warden, ésta se disparó y la mató. Afirmó no haberle apuntado con el rifle a Warden y no recordaba nada más de lo ocurrido esa mañana. A petición de la defensa, el juicio de Gain se celebró sin jurado, presidido por el juez Robert H. Goldmar. Gain fue declarado culpable por Goldmar el 14 de noviembre. Un segundo juicio versó sobre la salud mental de Gain. Tras el testimonio de los médicos de la acusación y la defensa, Goldmar lo declaró inocente por demencia y ordenó su ingreso en el Hospital Estatal Central para Criminales Dementes. Gain pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. El juez Goldmar escribió: debido a los costos prohibitivos, Gain fue tratado solo por un asesinato, el de la señora Warden.
también admitió haber matado a Mary Hogan. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte por insuficiencia respiratoria en el verano de 1984. Mientras Ed Gein se encontraba detenido, su camioneta fue asustada y su casa ardió hasta los cimientos, probablemente a causa de un incendio provocado. Se cree que su madre, Augusta, se esforzaba en impedir cualquier influencia ajena a la suya sobre sus dos hijos. Fue en parte lo que causó su trastorno mental. Si te agrada el contenido de este canal, te invitamos a que te suscribas, le des like y compartas. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar. Ed Gein murió en 1984, pero su legado no fue enterrado con él. Sus crímenes, sus fetiches, su silencio perturbador, siguen resonando en los pasillos del horror real. Y en cada historia que contamos aquí, en Cementerio de Voces, no buscamos solo asustar, sino recordar. Recordar a las víctimas cuyos nombres se perdieron tras el mito. Recordar que el mal no siempre grita. A veces solo susurra desde una casa al final del camino. Si este episodio te conmovió, te inquietó o te hizo mirar 2 veces por la ventana, no estás solo. Suscríbete, activa la campanita y únete a quienes escuchan lo que otros prefieren olvidar. Porque en este cementerio, las voces nunca callan.